Episodio 3, no voltees. Wender cruzó la pequeña sala, moviéndose con un andar casi ondulante, como si estuviera atravesando la cubierta de un barco en movimiento y no una casa inmóvil. Nico observó sus pies, notando cómo los aparentemente descuidados pasos del hombre evitaban cuidadosamente pisar los motivos de polillas tejidos en la alfombra descolorida. Al levantar la mirada de nuevo, estudió a su nuevo conocido por un momento. Nada en él era tan casual como parecía, desde su manera de caminar hasta las tiras de papel tapiz incorporadas en su ropa. Si se quedaba quieto bajo la luz adecuada, cerca de la pared correcta, prácticamente desaparecería. Si nada en él era coincidencia, ¿había sido casualidad su presencia en la habitación del congelador? ¿O lo había planeado, como ahora estaba calculando cada paso sobre el piso, caminando con precisión? ¿Y realmente importaba? Ya fuera por casualidad o por intención, Wender las había salvado de la criatura que él llamaba Razorkin. Eso le compraba un poco de confianza, al menos hasta que demostrara no merecerla. Decidida, Nico empezó a seguirlo. «Detente», dijo Wender, girando desde la cintura sin mover los pies, que se mantenían firmemente plantados en los espacios vacíos formados por el diseño de la alfombra. «No pises ninguna de las polillas». «¿Las polillas?», preguntó Wanderer educadamente. «En la alfombra». Wender señaló la habitación a su alrededor. El calor, que les había parecido tan reconfortante al principio, se estaba volviendo sofocante. Quien había alimentado el fuego por última vez, lo hizo con demasiado entusiasmo, y mientras el frío se desvanecía de sus huesos, era reemplazado por un calor incómodo. Nico siguió el gesto de la mano de Wender, frunciendo el ceño al notar que los motivos de polillas en la alfombra continuaban en el papel tapiz. Algunos de los cuadros en las paredes eran diagramas entomológicos de polillas que casi reconocían, especies que habían visto revolotear alrededor de los braseros del templo enteros. Las demás eran desconocidas, unidas por sus alas de formas extrañas y marcadas con ojos esbozados de manera tosca. Toda la habitación daba la sensación de estar observándolas a través de las polillas. No había ventanas. The Wanderer siguió mirando a Nico, con una expresión casi perpleja en su rostro. ¿Vas a explicar por qué no deberíamos pisar las bonitas polillas tejidas? Wender exhaló, con un susurro de risa colgando del sonido. Sabía que eran nuevas, pero no pensé que fueran tan nuevas, dijo. ¿Cómo sobrevivieron lo suficiente para llegar a los Flood Pits? Dusmorn debería habérselas llevado mucho antes de que pudieran llegar tan lejos. A menos que la casa no tenga hambre, pero si la casa no tuviera hambre, no estaría poniendo cebos. ¿De qué estás hablando?, preguntó Nico, sintiendo un frío en el estómago. Cada plano tenía sus cazadores al acecho, esos grandes depredadores que mostraban un señuelo que parecía un gusano, una araña o hasta un cuerpo humano entero, usándolo para atraer a la presa lo suficientemente cerca como para atraparla. ¿Entraron aquí por una puerta, no?, preguntó Wender. Una puerta que nunca habían visto antes, que no pertenecía al lugar donde la encontraron. Y no estaba cerrada, se abrió fácilmente cuando lo intentaron, y la casa estaba del otro lado, como una invitación a la aventura. Como si quisiera que entraran y exploraran. Pero cuando intentaron dar la vuelta e irse, la puerta ya no estaba. Ahora le pertenecen a Dusmorn. Eso ya lo dijiste antes. Y lo diré 100 veces si es necesario para que lo entiendan. ¿Dusmorn es la casa? Wender asintió con fuerza. Sí. ¿Y la casa está consciente? ¿Inteligente? Casa. La casa está consciente, si es inteligente o no, nunca ha importado lo suficiente para preocuparnos. No le preguntas a la cosa que intenta devorarte si entiende lo que está haciendo. Si entendiera y le importara, habría escuchado tus gritos pidiéndole que se detuviera. Nico miró de nuevo la habitación. Se sentía más ominosa a cada segundo, el calor se asemejaba menos a un fuego acogedor y más al calor enfermizo que emana de un cadáver de dragón recién abatido, algo vivo y amenazante. Los ojos de las polillas en las paredes pesaban sobre su piel,
dejando claro que no podían pasar desapercibidas aunque lo intentaran. Instintivamente, Nico buscó el calor de su chispa, no para huir, no para abandonar a sus aliados, sino para sostenerla en el hueco de su voluntad, sentir su reconfortante presencia y saber que su destino aún no estaba sellado. Pero, como siempre desde la invasión, no encontró nada donde ese pequeño destello de las eternidades invisibles debería haber estado, solo vacío, un recipiente demasiado roto para contener algo más que polvo. Se estremeció por la sensación, algo nada fácil cuando ese sentimiento estaba anclado a su alma, y volvió su atención a Winter, quien seguía observando a The Wanderer desde su lugar junto al fuego. ¿Cómo podía estar tan cerca sin sofocarse? No entramos por la puerta porque nos sedujeron, dijo The Wanderer. Vinimos buscando a un niño que se ha perdido, aunque no me agradecería que lo llame así. Su madre ella también estaba perdida, de una manera distinta. Tengo una responsabilidad con él, y cuando descubrí que había entrado a Tusmorn, no tuve más remedio que seguirlo. Mi amiga aquí accedió a acompañarme. ¿Solo ustedes dos, cazando en este lugar maldito por un solo chico? Winter se burló. Saben, hay formas más fáciles de morir. Deja ese tono, dijo Nico. Nuestro destino no está sellado. Tenemos aliados en la casa, y tan pronto los encontremos, podremos salir de aquí. Kaito seguía siendo un planeswalker, su chispa intacta, y aunque no lo fuera, la caja cuadrada que Niedmeser le había dado aún colgaba sobre su hombro, zumbando suavemente para sí misma. Pequeñas luces parpadeaban en una esquina. Estaba transmitiendo información de vuelta a Ravnica. La ayuda estaba en camino. Y estaban lejos de ser indefensas, incluso en este lugar extraño, con sus reglas desconocidas. Winter las miraba como si hubieran cometido el error más grande del mundo al venir aquí, pero no habían llegado por error, estaban buscando a Nasi. Un inocente que necesitaba su ayuda. Nico no había podido negarse más de lo que podía cruzar las eternidades invisibles por su cuenta. Winter volvió a burlarse, solo para quedarse congelado cuando The Wanderer apareció de repente frente a él, habiendo cruzado el suelo con pasos rápidos y gráciles que esquivaban las polillas tejidas en la alfombra sin esfuerzo aparente. Su espada, que había estado ceñida a su cadera, estaba de repente en sus manos, la hoja a solo unos centímetros del rostro de Winter. No sería sabio amenazar a un nuevo aliado, dijo The Wanderer. Así que esto no es una amenaza. Solo una promesa. No nos provoques por cosas que no tenemos forma de saber. ¿Nos entendemos? Winter asintió lentamente, con los ojos fijos en la reluciente hoja de la espada de The Wanderer. No empezó a relajarse hasta que ella bajó su arma y la devolvió a la vaina. Dices que la caza es una cazadora, pero esta vez, quizá mordió más de lo que puede tragar, dijo ella. No serán las primeras en pensar eso, dijo Winter, todavía incómodo, pero menos con cada segundo que pasaba. Tusmorn se ha tragado héroes y villanos sin dudar. Creen que saben cómo sobrevivir aquí, porque sobrevivieron donde sea que vinieran. Bueno, aquí no son heroínas experimentadas. Son carne sazonada. ¿Dijeron que tienen aliados en la casa? ¿Fueron separados, uno, por cosas imposibles? The Wanderer hizo una mueca. El suelo se abrió y se tragó a nuestro compañero, dijo. Eso fue después de que escuchamos a alguien gritar pidiendo ayuda a la distancia, y dos de nuestros compañeros fueron corriendo tras él, añadió Nico. Entraron por una puerta a un pasillo, y cuando intentamos seguirlos, había una pared. No la vimos aparecer, pero no podía haber estado ahí cuando se fueron. Ese es Tusmorn, separándolos de sus amigos, dijo Winter. Es uno de los trucos favoritos de la casa. Quiere que estén aisladas y asustadas. Cuanto más miedo tengan, más las desea la casa. Deben haber alcanzado el umbral de miedo que necesitaba para empezar a enviar a Sorkin tras ustedes, allá en el congelador. Ahora sabe que están aquí, si no lo sabía antes. ¿Qué era esa cosa?, preguntó Nico. Winter se encogió de hombros. Un sobreviviente alguna vez,
probablemente. Dusmont repara y reconstruye a las personas que toma, del mismo modo que un tapicero podría renovar un sofá. Engaña a quienes logran sobrevivir en territorio Razorkin hasta que se pierden a sí mismos y se deslizan en una piel de matadero. Si tienen suerte, cuando los atrapan, los matan. Si no tienen suerte, se unen a ellos. No sé cuánto entienden de lo que son, pero pueden ser astutos y son implacables una vez que tienen tu olor. Esa vez en el congelador, fue más cerrado de lo que piensan. ¿Y así es como caza esta casa? No solo los Razorkin, dijo Winter. La casa tiene muchas manos, y no dejará de agarrarlas hasta que las tenga. O hasta que escapemos, dijo The Wanderer. Winter la miró como si no supiera de qué estaba hablando. Claro, dijo con voz seca. Escapar. Pensé que estábamos siendo educados ahora, dijo Nico. Sí, perdón, dijo Winter. Miren, básicamente son faros para todo lo que tenga hambre en esta casa mientras sigan tan esperanzadas y seguras de sí mismas. Quédense conmigo si quieren mantenerse con vida, y tal vez tengamos suerte de encontrar a sus amigos. Pero no crees que lo haremos, dijo Nico. He visto esto demasiadas veces para pensar que van a tener un final feliz, admitió Winter. Aún así, manténganse juntas, no confíen en que lo que vean permanezca como creen que es, no toquen las polillas, ni siquiera cuando solo sean dibujos de tiza o alguien pintando con la sangre de otro. No tocaría eso aunque no lo hubieras dicho, dijo Nico. Winter sonrió ante eso. Muévanse rápido y traten de no quedarse en áreas abiertas, dijo. Asuman que todo es hostil y tiene potencial para hacerles daño. Todo excepto esos. Señaló con el dedo al aire, indicando un punto al lado de The Wanderer. Ella parpadeó y luego se giró. Allí, flotando varios metros por encima del suelo de la sala, flotaba un dragón dorado grabado enteramente de luz, moviéndose en una curva sinuosa mientras permanecía en su lugar. The Wanderer jadeó. ¿Kyodai?, preguntó, y luego se corrigió, no. No desearía que ella estuviera aquí. Este espíritu es demasiado pequeño para ser mi querida. ¿Qué es esto? Tu destello, dijo Winter. Todos en Dusmont tienen uno. Son tus esperanzas y sueños, o lo que queda de ellos, al menos. Creo que la casa los crea. Nadie lo sabe realmente. ¿Dónde está el tuyo?, preguntó Nico. ¿Dónde está el mío? Winter solo se encogió de hombros. Mikamigaba, susurró The Wanderer. Nico no dijo nada. No deberíamos quedarnos aquí más tiempo, dijo Winter. Las únicas treguas que ofrece Dusmont son breves. Pero si seguimos su destello, debería guiarnos por un camino relativamente seguro. ¿Puede llevarnos a Nazi?, preguntó The Wanderer. Solo hay una forma de averiguarlo, dijo Winter. The Wanderer se inclinó hacia el espíritu flotante. Por favor, dijo, y el destello comenzó a nadar por el aire hacia una puerta en la pared del fondo. Los demás lo siguieron. Kaito cayó en silencio, recurriendo a todo su entrenamiento para mantenerse calmado mientras descendía en la oscuridad. Las garras de Imoto se aferraban a su hombro, rehusándose a dejarlo solo, y la caída fue tan larga que permitió un destello de diversión. Podría ser el único que había caído, pero no estaba solo en la casa. Imoto estaba con él, como siempre estaría. Justo cuando parecía que estaba destinado a caer para siempre, su descenso terminó con un impacto seco sobre lo que parecía ser el suelo de un bosque. Rocas y raíces se clavaron en su cadera y costado, y el olor a tierra húmeda llenó sus fosas nasales, espeso y terroso. Parpadeó, y luego se incorporó, frotándose los ojos mientras evaluaba sus heridas. Dada la distancia que había caído, debería haberse roto varios huesos o, al menos, haberse quedado inconsciente. En cambio, le dolía como si acabara de pasar por una larga sesión de entrenamiento contra un oponente superior sin equipo de protección. Era desconcertante. No es que quisiera estar herido.
pero las implicaciones eran inquietantes. ¿Cuánto control tenía la casa sobre lo que sucedía en su interior? Se levantó con cuidado, todavía rodeado de oscuridad total, y comenzó a respirar profundamente, tratando de usar sus sentidos restantes para orientarse. El olor a tierra dominaba todo, una capa espesa sobre el olor de un bosque de pinos en descomposición, sus árboles quebrados y moribundos en ausencia del sol. El aire estaba fresco y húmedo, y un agudo aroma a petrichor se mezclaba con los árboles, neblina, entonces, el tipo de neblina espesa que cubría todo el suelo del bosque y lo volvía traicionero incluso en las mejores circunstancias. Mientras respiraba el bosque, la oscuridad empezó a levantarse. No fue una mejora. Revelado, el bosque era tan desagradable como Kaito había supuesto. Los árboles más cercanos estaban podridos y se apoyaban unos contra otros, dando la impresión de que solo esperaban una excusa para caer. Los árboles que no estaban a punto de desplomarse lucían enfermos y abatidos, si es que se podía atribuir abatimiento a un árbol, sus ramas colgaban, y parches de líquen cubrían su corteza, grises y costrosos. Kaito se estremeció y miró a su alrededor, y Moto cambiando de posición en su hombro para dirigir sus ojos junto con los suyos y proporcionar un poco de luz extra. ¿Cómo puede una casa tener un bosque debajo de su salón de baile?, preguntó Kaito. Y Moto chasqueó. Antes de que Kaito pudiera decidir cuál de las muchas direcciones poco prometedoras parecía la menos desagradable, una sombra pasó sobre él, y se tensó, agachándose mientras levantaba la vista. Lo que fuera, estaba demasiado alto para verse en la oscuridad, aunque el bosque ya no estaba envuelto en una negrura absoluta, seguía siendo tan oscuro como una noche sin luna, sin ni siquiera estrellas para bloquear la fuente de la sombra. La sombra pasó de nuevo, esta vez acompañada de un brillante estallido de llamas que iluminó a la bestia completa que había estado girando sobre su cabeza. El fuego devoró los árboles podridos, reduciéndolos a cenizas, mientras el dragón batía sus alas y se preparaba para otra pasada. Kaito miró frenéticamente a su alrededor, el camino ahora iluminado por el fuego que devoraba los árboles. No había a dónde ir. Podía adentrarse más en los árboles, pero los árboles estaban ardiendo. Era mejor que quedarse quieto esperando ser cocido vivo. Comenzó a caminar tan rápido como se atrevía por el suelo cubierto de raíces, oculto por la niebla. No había avanzado mucho antes de que el dragón pasara de nuevo, esta vez dirigiendo su fuego hacia el movimiento en el suelo del bosque. Kaito apenas tuvo un momento para darse cuenta de la magnitud de su error, y luego el fuego del dragón lo envolvió, abrasador, cegador, convirtiendo el mundo en blanco y dorado con llamas. Y luego terminó, y se encontraba de pie en medio de una llanura cubierta de cenizas y humo, rodeado por los restos del bosque quemado. Algo en el momento se sentía mal, como cuando Teferi usaba su magia temporal, y tras la sensación de alivio vino la sensación de que todo esto había sucedido hace mucho tiempo, si es que había sucedido. Era una representación, una puesta en escena para beneficio de Kaito, o de la casa. El fuego había disipado la niebla. Dragones giraban en el cielo sobre su cabeza, docenas de ellos, su atención fija en una ciudad en llamas. De vez en cuando, uno o más se lanzaban hacia el infierno, añadiendo otro chorro de fuego a la devastación ya causada. No es que quedara mucho por quemar. Nada se movía aparte de los dragones y las llamas. Si la ciudad había estado habitada, sus ocupantes ya no estaban. El cielo seguía oscuro, cargado de pesadas nubes grises que crepitaban con relámpagos, llenando el aire con el olor a ozono. Y Moto chasqueó. Kaito puso una mano sobre su espalda, brindándose consuelo mutuo, y esperó el regreso de los dragones. Hubo un sonido como si alguien estuviera rasgando soji con una espada mal afilada, áspero, desgarrador y rasposo, y el paisaje comenzó a parpadear y desvanecerse, moviéndose dentro y fuera de la visibilidad, como si se estuviera transformando a su alrededor. El sonido de papel rasgándose se volvió más fuerte, luego se detuvo tan abruptamente como había comenzado. El bosque había desaparecido. En lugar de estar en el bosque quemado,
Kaito se encontró de pie en una habitación subterránea con paredes de piedra tosca y una escalera en una esquina que ascendía hacia un destino invisible. Montones de muebles y cajas con pertenencias apiladas se alineaban contra una de las paredes, y la única luz provenía de una girándola parpadeante colgando del centro del techo. Sus velas estaban casi consumidas. Pronto, la habitación volvería a quedar en la oscuridad. Y no estaba solo. La disertación de Simone sobre el movimiento del aire no estaba equivocada. Su entrenamiento había incluido aprender a detectar la presencia de alguien cercano solo por los cambios en la atmósfera a su alrededor. Se tensó, más preocupado ahora que en el misterioso bosque lleno de dragones fantasmales. Esto era algo tangible, algo que podría dañarlo. Algo que se acercaba, tratando de ser silencioso, pero que aún avanzaba. Kaito se tensó aún más, controlando su respiración para mantenerla ligera y calmada, y cuando la sensación de presencia se volvió demasiado cercana, giró de golpe, dirigiendo su puño derecho directamente al rostro del hombre delgado y de cabello oscuro que había estado acercándose por detrás. Jace emitió un sonido indigno, como un graznido, y retrocedió tambaleándose, llevándose una mano a la nariz, que ya estaba sangrando profusamente. «Hola para ti también», dijo con la voz amortiguada por la mano y la herida. Kaito parpadeó y se enderezó, sin bajar aún los puños. «Jace. ¿Esperabas a alguien más?» «No esperaba a... ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No te alegra ver a un viejo amigo?» Kaito lo miró fijamente. «¿Un viejo amigo?», preguntó. «La última vez que nos vimos, estábamos intentando matarnos en Nueva Firexia, donde evitaste que detuviera la invasión firexiana antes de que comenzara. Yo diría que estamos a mano. Lo hice para salvar a Kamigawa del sílex que intentabas activar». Jace se encogió de hombros, un gesto tan despectivo que los puños de Kaito se tensaron aún más. Habría funcionado si hubiéramos sido más rápidos, o si no nos hubieran separado. Tú eres la razón por la que perdimos a Nairi. Yo también me perdí a mí mismo en ese momento, por si lo has olvidado. Kaito entrecerró los ojos. «No he olvidado nada», dijo. «¿Dónde has estado? ¿Eso importa?» «Estoy aquí ahora». «Sí, diría que importa. Importa mucho». Jace suspiró, quitándose la mano de la nariz y limpiándose la sangre en la capa. «No creo que esté rota, si eso te importa. ¿Quieres que lo intente de nuevo?» Imoto chasqueó, casi como si estuviera animando a Kaito a lanzar otro golpe. Antes de que pudiera hacerlo, un sonido grave resonó en el sótano, pareciendo salir de las mismas paredes. Jace y Kaito se pusieron tensos, instintivamente cayendo en posición, espalda contra espalda, mientras se preparaban para el peligro inminente. «¿Peleamos después?», preguntó Jace. «Peleamos después», acordó Kaito. «Pero vamos a pelear. Lo espero con ansias». La biblioteca seguía siendo una biblioteca, para el deleite de Simone y la desilusión de Tifar. No había vuelto a intentar las escaleras, prefiriendo quedarse donde podía vigilar a Simone. Ella, aparentemente, había olvidado que estaban en un peligro potencialmente mortal, se paseaba felizmente de estante en estante, sacando libros uno tras otro y entregándoselos a Tifar para que los llevara a la gran mesa de estudio que había reclamado para su investigación. Realmente, era como verla en su entorno natural, uno que, supuso, tendría muy pocos depredadores, ya que estaba completamente relajada ahora que había aceptado su entorno. Tifar estaba desparramado en la silla junto a la de ella, con el codo apoyado en la mesa y la mejilla descansando en los nudillos. Hubiera estado feliz de explorar, de no ser porque eso implicaba dejarla fuera de su vista. En este lugar, no confiaba en que ella estuviera allí cuando regresara, ya fuera por alguna treta de la casa o porque simplemente se hubiera perdido entre los estantes, no podría decirlo. Tifar Kell no era un hombre hecho para un ambiente académico.
Cada centímetro de él gritaba que estaban en medio de una gran y terrible aventura, llena de peligros y oportunidades de gloria. Pero ¿qué es este lugar, y cómo está pasando esto? No eran enemigos a los que pudiera golpear. Todo lo que podía hacer era asegurarse de que Simone estuviera a salvo, o tan a salvo como cualquiera de ellos podría estar en esta terrible casa. Simone frunció el ceño ante algo en el libro que estaba leyendo, luego lo apartó y tomó otro, con los ojos recorriendo el texto con notable rapidez. «Es una casa», anunció finalmente. Tifar frunció el ceño. «Pensé que eso ya había quedado claro». «Sí, pero eso no significaba que iba a seguir siendo así. A veces, cuando pruebas algo, descubres que no es lo que pensabas al principio. Se llama camuflaje». «Lo sé», respondió Tifar. «Tenemos conceptos así en Caldein». Las mejillas de Simone se ruborizaron. «No quería decir. Solo estoy emocionada, eso es todo. Esta es una casa, fue construida, la arquitecta original vivió aquí con su familia, hace mucho, mucho tiempo, al menos si estoy leyendo esto correctamente. Parece que el lugar ha tenido al menos una docena de propietarios. Tuve que buscar a uno de los primeros para confirmar a la arquitecta». «Eso es un alivio», dijo Tifar. «Las cosas hechas a mano suelen ser más fáciles de superar que las hechas por la naturaleza. No sé si lo has notado, pero esta biblioteca está bastante enfocada. Hay algo de historia local, ninguno de los nombres me resulta familiar, ni siquiera del Biblioplex. No creo que sea un lugar en el que ninguno de nosotros haya estado antes, pero en su mayoría es ocultismo y el tipo de magia que hace que la profesora Bess te recomiende replantear tus objetivos académicos». ¿Magia mala? La magia no es inherentemente buena o mala, no más que una ecuación matemática, pero algunas están tan basadas en la entropía y la obligación manipulada que probablemente magia mala sea la mejor forma de describirla. Simone volvió a mirar su libro, sacudiendo la cabeza. «No sé por qué alguien querría estudiar estas cosas, pero mira, alguien lo estudió bastante». Tifar miró, obedientemente. El libro que estaba viendo ahora tenía extensas notas en los márgenes, escritas con tinta oscura y una caligrafía extrañamente efervescente, como si quien las hizo hubiera tratado esto como un juego maravilloso. «¿Crees que esta magia, académicamente desagradable, es la razón por la que la casa se está comportando de esta manera?» «Me sorprendería que no estuvieran relacionadas», respondió Simone. «Algunos de estos hechizos son del tipo que podrían distorsionar el espacio y el tiempo si los lanzas en el orden correcto, y realmente no estoy segura de cómo funcionarían algunos de estos rituales». El dispositivo de monitoreo que le había dado Nib Miset emitió un pitido, el sonido era brillante y fuera de lugar en la biblioteca. Simone dio una palmadita a la caja con una mano y siguió leyendo. Un sonido de desgarramiento, húmedo y visceral, resonó desde el pasillo más cercano de estanterías, sin parecer alejarse de su fuente. Tifar se enderezó, su atención enfocándose hacia el sonido. «¿Simone? Creo que si drenara toda la fuerza vital de una persona, podrías». «Simone». Ella levantó la cabeza. «Tu educación universitaria no te está preparando adecuadamente para sobrevivir», dijo Tifar, tumbando su silla al ponerse de pie y encarando el sonido. Las estanterías empezaban a torcerse, casi, deformándose en formas extrañas y asimétricas. Los libros se deformaban con ellas, convirtiéndose en algo completamente nuevo. Verlo lastimaba sus ojos, así que no se permitió mirar hacia otro lado. Algo que distorsionaba el mundo a medida que se acercaba era algo que quería que apartaras la mirada. No iba a hacerles las cosas más fáciles. Simone soltó un chillido y se apresuró a ponerse de pie, moviéndose parcialmente detrás de Tifar mientras él daba un paso adelante hacia la distorsionada porción de espacio. «Quédate atrás». «No me acercaré más de lo necesario», le aseguró Tifar, justo cuando algo espantoso se arrancó del agujero distorsionado y se lanzó hacia su pecho. La criatura era técnicamente bípedo, con piel del color de arcilla vieja y reseca, expuesta a los elementos durante demasiados años. No tenía pelo ni vestía ropa,
pero tenía 6 ojos, agrupados en su rostro como los de una araña, y una boca que se abría demasiado, como si no fuera funcional, llena de dientes que parecían fragmentos de vidrio roto. Sus extremidades se doblaban en demasiados puntos y se movía con una gracia horriblemente arácnida. Se estrelló contra el pecho de Tifar, clavando sus garras en los hombros desnudos mientras retorcía su cuerpo para desgarrarle la garganta. Tifar giró al mismo tiempo, usando el impulso de la criatura en su contra mientras la lanzaba por encima de su hombro. Se abrió profundas heridas en la piel durante el proceso, pero logró mantener su garganta intacta. «Tifar», gritó Simone. «Quédate donde estás», le respondió él, lanzándose contra la criatura. Esta rugió y se preparó para enfrentarlo, con sus articulaciones extrañas moviéndose con facilidad para afianzarse en los estantes circundantes. La distorsión de la que había emergido casi había desaparecido, y las estanterías empezaban a volver a la normalidad, pero las que la criatura usaba como apoyo comenzaban a retorcerse. La distorsión parecía ser una función del propio ser, algo a lo que prestar atención. Simone agarró su monitor de la mesa, abrazándolo contra su pecho. La cabeza de la criatura giró bruscamente, su atención captada por el movimiento, y sus ojos se fijaron en ella. Con movimientos fluidos, empezó a girarse en su dirección. En algunas de las hendiduras de las estanterías se habían colocado bustos de mármol de humanos y elfos, sirviendo de sujetalibros y añadiendo un toque fantasmal a la biblioteca que Tifar habría preferido evitar. Agarró el busto más cercano, sintiendo cómo la estructura de la piedra se trasladaba a su piel, y lo arrojó con todas sus fuerzas contra la cabeza de la criatura. No fue un lanzamiento amistoso, ni siquiera del tipo que usaría contra un lobo que se acercara demasiado al rebaño del pueblo, fue un lanzamiento destinado a causar el mayor daño posible. El busto se estrelló contra el cráneo de la bestia, y ésta perdió de inmediato el interés en Simone, girando para volver a gruñirle a Tifar. Él juntó las manos, la piedra extendiéndose por sus brazos, hasta encerrar las heridas de sus hombros y detener la hemorragia. La chispa de un planeswalker es demasiado para un solo corazón, te vuelve complaciente, espetó Tifar. He estado trabajando en mi leyenda desde que la mía se apagó. La criatura gruñó de nuevo y se lanzó hacia él. Esta vez, Tifar estaba preparado. La atrapó por las muñecas y la giró, estrellándola contra el suelo antes de darle una patada en el costado de la cabeza. La criatura siseó y gruñó. Tifar plantó un pie en el centro de su pecho, manteniéndola en su lugar. «Ella no es tu presa», escupió Tifar. La criatura volvió a gruñir. El sonido era, de algún modo, hueco. Tifar levantó el pie, la piedra extendiéndose por su cuerpo, y cuando sintió que cerraba su tobillo, pisoteó con todas sus fuerzas, hundiendo su pie a través del esternón de la criatura. El cuerpo se partió y quebró como un tablón podrido, y la bestia se quedó inerte. Tifar esbozó una mueca de desprecio, soltando sus muñecas, y se volvió para caminar hacia Simone, la piedra desvaneciéndose de su piel. «Eso, ¿cómo? El mundo natural responde a mi llamado», dijo Tifar. «Antes necesitaba un fragmento del material cerca para cambiar mi piel, pero ahora puedo llevar su memoria conmigo con la misma cercanía». «Eso está muy bien, pero mira». Simone señaló detrás de él, con la mano temblorosa. Tifar se giró. La criatura se estaba recomponiendo, su pecho expandiéndose, la sangre formando gotas que rodaban de vuelta al cuerpo, donde se vertían en las heridas que se cerraban rápidamente. Con un gruñido lastimero, la criatura se puso de pie y les lanzó una mirada furiosa. Tifar palideció. Simone lo agarró del brazo, tirando de él. «Tal vez deberíamos correr», sugirió. «Las hazañas valientes solo llevan honor cuando se cuentan», dijo Tifar, y juntos giraron y huyeron más adentro en la biblioteca, alejándose de la criatura que gruñía, adentrándose en las sombras de los estantes.